progreso de algunos grandes clásicos, le hace el Core MC20, el ARC o las emulaciones de Behringer, los Prophet, ¿no? Están volviendo también, bueno, etcétera, etcétera. Lo ves como, digamos, un auténtico retorno, una necesidad comercial, un poco y un poco. Hay un poco y un poco. Yo creo que son instrumentos que no deberían haber sido nunca o que no deberían haberse dejado de desarrollar. Siento que muchas cosas quedaron como interrumpidas en su desarrollo. Yo pienso que un instrumento como el Yamaha CC80, si se hubiera ido desarrollando un poco más, estaríamos hoy ante una especie de estándar en el buen sentido, como lo podemos decir de un piano. Claro. ¿Entendés? O un saxo. Instrumento que, después de un determinado periodo de desarrollo, llega a un estado, llamémoslo, no cerrado, porque no sé, como insisto, es un instrumento infinito, claro, como de maduración, puedes decir, bueno, listo, nos planteamos esto, porque también eso también te predispone de otra forma. Si vos estás todo el tiempo cambiando de instrumentos, cambiando de paradigmas, cambiando de sonoridades, cambiando de formatos, es como una cosa que nunca termina de desarrollarse. Está muy buena la cuestión de la exploración y de lo nuevo, obviamente, pero también está muy buena las cosas que requieren tiempo. Hay trayectos que necesitan un nivel de maduración. Es análogo a lo que pasa en la actualidad con todo, en donde es comprar, vender, totalmente. No se termina de descubrir algo que ya es obsoleto. Yo siento que hay un poco esa cuestión. Es un sobreestímulo, de algún modo, que se hace con tanta producción de tantas... Sí, entonces es como una cosa ridícula, porque las mismas marcas que en su momento hundieron, incluso los propios instrumentos que fabricaban, ahora los reivindican como un clásico, lo cual, bueno, bienvenido por el aspecto de que se vuelvan a hacer esas cosas, pero no es tan bienvenida al aspecto como oportunista de la situación. Pero bueno, de alguna forma se tiene que dar. Claro. Entonces, bueno, creo que, qué sé yo, hay instrumentos que pueden estar mejor hechos en algún aspecto, por ejemplo, el Korg ha hecho distintas versiones del MS-20, que es un instrumento hermoso, incluso el Mini está divino, pero los más grandes, el Kit y el Vector, me parece que ya recrean el espíritu del original de una forma más precisa, aparte por la cuestión del tamaño, las calidad de componentes y demás. Hicieron el ARP Odyssey ellos también, el Vector por ejemplo me parece espectacular. Por ahí las versiones esas con mini teclas, qué sé yo, creo que el tamaño es una cosa importante en este tipo de cosas. Y sí, porque afecta de manera directa a la ejecución. Sí, no solo las teclas, también con el panel. Por ejemplo, en el caso del nuevo Behringer, el Model D, suena espectacular y un instrumento de ese costo, con esas prestaciones, con tres posibilidades analógicos, ese filtro, aparte que tiene un montón de entradas y salidas, los rotores de Mercedes están inspirados en el Minimoog Model D nuevo y no en el viejo, o sea, con el mensaje incorporado, etc. Está buenísimo, pero decir que es un Minimoog ya es como raro porque en verdad un Minimoog es un instrumento que, a pesar de que se han hecho relativamente pocos, 13.000 hasta el momento de su continuamiento en el año 80, ha armado todo un lenguaje y toda una cosa que todavía queda por explorar dentro de ese formato, que es propia de toda la cuestión del panel, el tamaño, su relación con el teclado, su respuesta, etcétera, etcétera. Este instrumento, pienso que desde un punto de vista más genuino podría, el Behringer me refiero, podía como quizás tomar eso como un camino diferente sin tratar de hacer como esa sobreactuación de que es un Minimoog de $300. Porque no es un Minimoog de $300, es un instrumento genial de $300. Claro, esa es la diferencia entre un producto y un instrumento. Sí, probablemente. El nuevo Minimoog de Moog lo usé bastante y también sí siento que es más genuino por todo, porque respeta, a pesar de que se siente distinto el panel, las teclas y demás, hay algo en el cual muy rápidamente te acomodas como tocar diferentes pianos. Sí. Donde sí, claramente hay diferencias, pero te seguís encontrando frente al mismo tamaño de teclas, las mismas distancias. ¿Cómo te vas con los instrumentos virtuales y qué pensás de la utilización de estos en vivo? Bueno, el término instrumento virtual es raro. ¿Por qué virtual? Sí, porque no es físico, es un byte. De algún lado sale igual, o sea, de alguna entidad física termina emanando. El punto es que justamente esa entidad física no es un instrumento, sino algo de propósito general, tipo una computadora, un celular o... Que es un instrumento en el sentido de la utilización. Exactamente, o sea que se puede transformar en instrumento. Está claro que ergonómicamente no está pensado para lo que es el uso físico de la expresión musical, pero si lo pensás bien, un switch tampoco. Claro. O una perilla de estas son cosas de uso general, vas a las casas electrónicas, forman parte del menú de cosas que se usan para muchas cosas. Claro. Para activar llaves de luz. Para electrodomésticos. No, es que principalmente para electrodomésticos. Entonces, en verdad es difícil
esta cuestión con lo electrónico de definir, se ha puesto en cuestión todo y eso está buenísimo. Se ha puesto en cuestión qué es un instrumento, qué es música, qué es ruido, qué es composición, qué es un intérprete, todo. Qué es en vivo, qué no. Entonces todos los parámetros que de alguna manera podían definir aparentemente la música dentro de la cultura occidental hasta fines del siglo XIX se van derritiendo. Y eso es extraordinario. Por supuesto también hay una consecuencia rara que es esto que estamos hablando antes, ¿no? La cosa especulativa, mercantilista, oportunista, que está todo como en la misma bolsa. Entonces, a mí los instrumentos de software, por llamarlos de alguna forma, me resultan obviamente mucho más interesantes cuando desarrollan todo el potencial de lo que tiene que ver con las posibilidades de lo digital. Pero también los simuladores pueden ser interesantes a nivel didáctico, sobre todo cuando están hechos respetando el comportamiento y la respuesta de los elementos, porque muchos instrumentos clásicos han definido un montón de cosas del lenguaje histórico, musical, que es una influencia muy grande para mucha gente que hace hoy día música. Entonces, si se los corre de la cuestión de tengo tal cosa en la compu, ¿para qué me voy a comprar hardware? O sea, esa disputa tonta de hardware versus software, qué es mejor, qué es peor. Si se corre de esa situación, me parece que todo es válido, sobre todo cuando está bien hecho. Claro. De pronto te encontrás con emulaciones de instrumentos que no solo no se parecen sonoramente, sino que también las cosas no responden. El comportamiento es distinto. Claro, qué sé yo, no sé, emulaciones del ARC 2600 de toda la parte del procesador de voltaje como que está o ignorada o hace cualquier cosa. Entonces ahí ya se vuelve un poquito más, por esas cosas que no hace o que hace mal o que hace diferente pueden tener su propio carácter, pero eso ya va en cuestión más de cómo se van explorando los instrumentos. A mí me parece que es una vía muy interesante. Yo particularmente la utilizo sobre todo por cuestiones didácticas. Me es muy útil para poder enseñar cosas, ejemplificar, etc. Y lo complemento muchas veces con hardware. En vivo he notado, sobre todo utilizando combinaciones de hardware y sonido que sale de la compu, que es difícil de verlo. Lo hemos intentado un par de veces con Klaus en distintos periodos de la banda y siempre hemos decidido que no. Después de un par de experiencias y demás, como que no. Por alguna razón el sonido de los instrumentos se morfaba a lo que salía de la compu, incluso utilizando interfaces de audio buenas. No logramos. No se abría paso en la mezcla. No. Y si alguna empresa de las grandes que fabrican software te convocara para desarrollar algún instrumento virtual, ¿te gustaría trabajar sobre una emulación de un teclado específico o tratar de crear un instrumento propio, nuevo, aprovechando las casi nulas limitaciones de... Sí, pienso que en realidad ambas cosas estarían bueno. Pienso que podría ser interesante buscar qué instrumento de los clásicos pueda de alguna manera ser mejor o más recreable dentro del formato de lo digital. Y también pensar cuál es la mejor interfaz. Yo no estoy seguro, siempre me causa gracia como que la visualización de los sintes virtuales que emulan análogos, le ponen, no sé, los laterales de madera, los ventiladores. ¿Para qué gastás pedazos? Que encima muchas veces, aparte, es hasta difícil expandir la pantalla. O sea, ¿para qué gastás como espacio en algo que no tiene sentido? Bueno, tampoco los laterales de madera tienen sentido en un instrumento musical electrónico. Claro. O sea, el minimoog es de madera y la madera no le hace nada al sonido del instrumento. Entonces, hay toda una cuestión que está bueno a veces planteársela y decir, bueno, limpiamos esto y quizás nos planteamos una forma de encarar un instrumento virtual basado en otro, pero potenciando el hecho de que sea virtual. Exactamente. Y también sí pienso que hay muchos instrumentos que se podrían desarrollar en ese universo potenciando las posibilidades de lo digital. De todas maneras hay muy buenos software originales, desde cosas que vienen estándar como el Operator de Ableton Live, hasta cosas de Native Instruments como pueden ser por ejemplo el AdSynth o el FM8. El Reactor. El Reactor está buenísimo. Bueno, varios de los softwares de Arturia están buenísimos. También lo virtual tiene esa cosa interesante de decir, bueno, ¿qué pasa si pruebo pasar la señal de un oscilador de EMU modular por un filtro high pass de un MS-20 y luego por el low pass del Moog?
Y a veces eso en hardware es difícil de hacer, Claro. o imposible. Hay cosas a las que en hardware a veces no tenés ni siquiera acceso a esos puntos. Por ejemplo, hay módulos hermosos como los resonadores de los Core PS, pero que vos no podés tener acceso con señales externas sin modificar el instrumento. Entonces forman parte de esa cadena y se acabó. Entonces hay muchas cosas que si uno las desarrolla muy bien a nivel virtual también podrían ser geniales. De hecho, muchas ya lo son. Creo que lo pernicioso es la rivalidad. Hablemos un poco de la cista del fauno. Me interesaría saber si lo conciben el equipamiento, la visión, si hay una visión de equipamiento en cuanto vamos a comprar estas cosas o a conseguir estas cosas, sumado a lo que vos ya tenés de toda la vida, en base a lo que necesitan para Klaus o para usos personales, o si también fueron un poco abriéndose a la demanda de la cantidad de artistas que pasan por acá a grabar teclados para sus discos o grabar sus discos. O sea, hay un poco también en cuanto a la demanda, o ustedes van armando espíritu sonoro en la paleta y van viendo lo que... Y es un poco todo lo que decís. En parte, bueno, primero porque los tres que integramos el staff main, digamos, de la Cista del Fauno, o sea, Pablo, Lucas y yo, a su vez estamos integrados en el proyecto Klaus junto con Francisco Nicos. Claro. Entonces, este lugar, de alguna forma, para mí, era la combinación de una versión muy ampliada de lo que eran mis estudios laboratorios anteriores, con el lugar de trabajo propio de mi actividad musical y de Klaus particularmente, que es un proyecto que aparte empezó el mismo año que estuve en el primer sintetizador, en 1988, que tiene mucho tiempo de desarrollo. 30 años. 30 años. Entonces, está todo muy mezclado. ¿Por qué? Porque justamente parte de la visión que yo de alguna forma tuve con Klaus era que fuese un proyecto que pusiera de manifiesto las posibilidades estéticas de la electrónica aplicada al sonido y que lo hiciese de una forma un poco atemporal, no tan vinculada a lo que está de moda, lo que se hace, lo que no se hace, lo que está o lo que no está. Entonces ya de por sí el proyecto Klaus es un proyecto híbrido por naturaleza, estilísticamente hablando, tecnológicamente hablando, e incluso en la forma de hacer las cosas para tocar en vivo, para componer. De pronto tenemos cosas en las que las elaboramos de una forma extraordinariamente espontánea, en el sentido en que sin hablar nada es ponerse a tocar y a componer en tiempo real, y otras veces lleva muchísimo tiempo, otras cosas lleva muchísimo tiempo de elaboración. El último disco que ya terminamos, estamos por editar, llevó 2 años y medio, 3 años de elaboración. Empezamos en el 2014 y terminamos el mastering este año. Entonces, hay de todo, y lo mismo pasa con la cuestión tecnológica. Nos planteamos todo el tiempo diferentes situaciones por ejemplo, para tocar en vivo. Arbitrariamente, a veces, bueno, vamos con esto, vamos con aquello, hacemos tal set, restringimos tal cosa. Hemos hecho, no sé, conciertos solo con instrumentos digitales o instrumentos que no tenían teclado o cosas que empiezan tecnología digital. La exploración del estudio al vivo. Sí, entonces todo se mezcla.